El ejercicio me dice, un objeto tiene una carga neta de menos un coulomb. El coulomb es la medida prácticamente de la carga. Aquí las cargas nosotros tenemos para cada partícula una tabla. Por ejemplo, para el electrón tiene un valor, para el protón un valor y para el neutrón un valor. Entonces me está diciendo en este caso que tenemos una carga de un coulomb. En este caso tenemos un coulomb menos un coulomb. Y lo que me pregunta es en sí, ¿cuántos electrones en exceso representa? Entonces, para calcular los electrones en exceso que tenemos, aplicamos la siguiente fórmula, que la carga va a ser igual a un número n, que no conocemos, es un número entero, por el valor de los electrones. Despejamos de aquí, me quedaría el coulomb, perdón, la carga sobre el número de electrones. Entonces, me quedaría, reemplazando los datos, tenemos que es menos un coulomb sobre el valor del electrón, la partícula, en este caso menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Los coulombs, las unidades se van, se eliminan y la división me queda un valor de 6.3 por 10 a la 18, en este caso electrones en exceso que va a tener. Aquí tenemos este valor, la carga, el valor de la carga sobre el valor de los electrones que tenemos ahí, ¿sí? El valor de cada partícula, y nos da un valor en exceso de 6.3 por 10 a la 18 electrones. Y ahora lo que vamos a hacer con el siguiente ejercicio, vamos a aplicar la ley de Coulomb, y en este ejercicio me dice dos cargas punto de menos un microcoulomb y dos microcoulombs que tenemos aquí, la 1 y la 2. Están separadas por una distancia de 0.30 metros, como se muestra en la figura. Aquí tenemos que están separadas la una de la otra. Ya, y me dice cuál es la fuerza electrostática sobre cada partícula. Entonces lo que vamos a hacer es calcular en esta parte cuál es la fuerza electrostática. Para ello nosotros lo que vamos a hacer, vamos a aplicar la ley de Coulomb, que aquí me dice cómo calcular la fuerza electrostática, donde nosotros tenemos aquí el valor de K, que es una constante de proporción, prácticamente que se aplica en la ley de Coulomb, una constante en el vacío, que equivale siempre a 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. En esa la mantenemos. Por lo tanto, entonces, nosotros vamos a identificar si tenemos los datos o no. ¿Tenemos el valor de la constante? Sí. ¿Tenemos el valor de cada una de las cargas? Sí. Y R representa la distancia que le separa una de la otra. Entonces, lo que nosotros hacemos, vamos a calcular y vamos a decir, a ver, si vamos a calcular la fuerza electrostática de 1 a 2, del punto 1 hacia el punto 2, es la misma fuerza electrostática que del punto 2 al punto 1, porque están separadas a la misma distancia. Por lo tanto, yo puedo decir, la constante va a ser igual a la multiplicación de la carga 1 por la carga 2 por la distancia R, una sola distancia que le separa a 1 de 2, podemos decirle 1 de 2 o 2 de 1, que es a la final la misma, elevado al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza electrostática de 1 a 2 o de 2 a 1, reitero, va a ser igual a 9 por 10 a la 9 por el valor de cada una de las cargas. Cabe mencionar que aquí la vamos a ocupar como un valor positivo, ya que nos da absolutamente lo mismo. 1 por 10 a la menos 6. Recordemos que un micro equivale a 10 a la menos 6. En este caso cierro y multiplico por el otro valor, que es la otra carga, 2 por 10 a la menos 6 dividido para la distancia que le separa, 0.30 elevado al cuadrado, dando un valor en este caso de 0.20 newtons. Y ese es el valor de la carga que nosotros tenemos, perdón, de la fuerza electrostática que se genera de la carga 1 a la carga 2 o de la 2 hacia la 1. Ahora, cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicios con algunas cargas
un plano también que nos da las distancias, en este caso de aquí a acá cuánto vale 0.30, de aquí a acá 0.30, desde aquí hasta acá 0.40, los valores tanto en X como en Y me pide calcular la fuerza electrostática en la carga 3. Yo tengo que sacar de la siguiente manera prácticamente, porque aquí lo que se genera es lo siguiente: necesito sacar una fuerza, en este caso neta, en donde o en relación a quién, a la carga 3. Por lo tanto aquí se va a generar una fuerza 1 sobre 3 por el coseno del ángulo más una fuerza 2 a 3 por el coseno del ángulo, ¿ya? Entonces, ¿de dónde sale todo eso? ¿O de dónde yo puedo ver toda esa situación? Tengo que ver en mi gráfica. Nosotros, al tener que todas las cargas van a ser positivas, ya no tenemos como en el caso anterior, que al ser una carga negativa y la otra carga positiva se atraían. En este caso todas las cargas son positivas y lo que va a haber es repulsión, ¿sí? Entonces, si yo miro de la carga 3 a la carga 1, lo que yo voy a tener es lo siguiente. Voy a dibujar otro plano que va a representar qué es lo que va a suceder. Entonces, de aquí a acá tenemos la carga 3 hacia la carga 1. La fuerza de repulsión prácticamente, ¿en qué forma voy a tener? Voy a tener en este caso una fuerza 1 a 3 de esta manera, con un ángulo, el mismo ángulo que nosotros manejamos acá. Y de la misma forma vamos a tener de 2 a 3 una fuerza, en este caso hacia afuera. Si esto vino hacia adentro, como pudimos observar, la de repulsión vamos a tener hacia afuera, de 2 hacia 3. ¿Qué ley estamos aplicando prácticamente? La tercera ley de Newton, acción y reacción. Y aquí tenemos un ángulo también. Entonces lo que nosotros necesitamos es una fuerza neta. Y esa fuerza neta prácticamente vamos a tenerla en una componente solo en X. Entonces lo que necesitamos es el valor de la fuerza 1 a 3 por el coseno del ángulo, y aquí nos va a quedar una fuerza. Ahora, de la misma manera, de la fuerza 2 a 3 por el coseno del ángulo, aquí nos queda una resultante. Y al sumar las dos, prácticamente nos va a dar una fuerza neta o una fuerza total. Y esa va a ser la fuerza electrostática final. Ahora, ¿por qué el coseno, no? Si nosotros cerramos aquí el triangulito, aquí nos damos cuenta qué cateto es el que vamos a ocupar, el cateto adyacente, y de la misma manera el cateto adyacente, por eso es del coseno. Ahora también lo que podemos decir es lo siguiente: nosotros queremos encontrar tanto el valor del ángulo como las fuerzas. Las fuerzas, en este caso de 1 a 3 o de 2 a 3, van a ser las mismas. ¿Por qué razón? Porque van a estar a la misma distancia. Tenemos algo simétrico aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la ley, que es la carga. Sería la multiplicación de quién con quién, de la carga 1 por la carga 3, perdón, por la carga número 2, y sobre el radio que le separa, elevado al cuadrado. Ahora entonces lo que vamos a hacer es que la fuerza 1 a 3 va a ser la misma fuerza que de 2 a 3. ¿Por qué razón? Porque están a la misma distancia, esta de esta y esta de la de acá. Como es simétrico, tenemos la misma distancia. Por lo tanto, entonces o escogemos esta o escogemos esta, y decimos, aplicamos la ley de Coulomb. Entonces la constante K por el valor de las cargas, la carga de 2 por la carga de 3, sobre el radio que le separa de 2 a 3 al cuadrado. Por lo tanto, reemplazo y me quedaría lo siguiente: esto sería igual a la fuerza 1 a 3 o la fuerza 2 a 3, que es lo mismo, va a ser igual. La constante que me queda, la constante de proporcionalidad, es 9 por 10 a la 9, sí, ese dato ya es conocido, por el valor de la carga 2, en este caso es 2.5, como es micro, por 10 a la menos 6. La carga número 3, 3 por 10 a la menos 6, sobre
el radio que me separa de 2 a 3, ¿cuánto hay de aquí a acá? No lo tengo, por lo tanto tengo que tratar de calcular. Entonces aquí voy a ver en esta partecita cómo se genera un triángulo rectángulo. Voy a dibujarlo. ¿Cuánto vale de aquí a acá? Vale 0.30. ¿Cuánto vale esta distancia desde el origen hasta este punto? 0.40. Entonces lo que yo necesito es la hipotenusa, en este caso el radio se puede decir. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Este valor al cuadrado más el otro valor al cuadrado. Raíz al un lado, raíz al otro lado, cuadrado y raíz se va. Y el resultado me va a dar 0.50 o 5 metros. Y reemplazo acá 0.50 elevado al cuadrado. Y una vez que calculo me da un valor de 0.27 newtons. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar cuánto vale el ángulo. Aquí mismo pudiésemos encontrar el ángulo utilizando este triángulo. Aquí nosotros vemos que se dibuja el ángulo. Ahí me quedaría entonces la tangente del ángulo sería igual al cateto opuesto 0.30 sobre 0.4. Despejamos, me quedaría el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de 0.30 sobre 0.40, dándome un valor en este caso de 37 grados, que va a ser el ángulo. Y ahora bien, lo que hacemos es reemplazar a la ecuación y me quedaría que la fuerza neta va a ser igual a la fuerza en este caso de 1 a 3, que sería la misma que de 2 a 3. Si es que yo quisiera, voy a hacer lo siguiente. Como la fuerza 1 a 3 es la misma que la de 2 a 3, yo diría, entonces la fuerza de 2 a 3 por el coseno del ángulo más la fuerza de 2 a 3 por el coseno del ángulo. Como las dos son iguales, yo diría mi fuerza neta va a ser igual a 2 veces la fuerza 2 a 3 por el coseno del ángulo. Entonces mi fuerza neta va a ser igual a 2 por el valor de la fuerza de 2 a 3, que ¿cuánto valdría? 0.27 por el valor del coseno de 37 grados, y esto me va a dar un valor de 0.43 newtons, y esa es la fuerza que me pide calcular. En el siguiente ejercicio me dice cuál es la magnitud de la fuerza electrostática en dos protones de un núcleo. La distancia entre los protones nucleares es alrededor de 10 por 10 a la menos 3 centímetros. Aquí me da un dato, me dice que el radio prácticamente es de 10 por 10 a la 13 centímetros. Y me habla en este caso del protón. Si nosotros nos acordamos del dato de la tabla que me entregaba al inicio, la carga del protón, en este caso el protón equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, dicho eso, lo que hay que calcular prácticamente es lo mismo, la fuerza electrostática. Yo digo, la fuerza electrostática va a ser igual a la constante de la multiplicación de las dos cargas sobre el radio que les separa, pero en este caso no me debo de olvidar, el valor de la K equivale a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Necesito que los dos valores en este caso estén en metros, por lo tanto lo que yo hago va a ser transformar. No me olvido que un metro equivale a 100 centímetros. Ahora, entonces, si yo solo muevo estos dos ceros aquí para el exponente, me quedaría 10 a la menos 15 metros, o 1 por 10 a la menos 15 metros, que es lo mismo. Entonces, reemplazo, porque aquí la carga, como me dice, de dos protones, y los protones van a ser los mismos. Entonces, la carga 1 va a ser igual a la carga número 2. La fuerza neta sería igual, o la fuerza electrostática sería igual a la carga 9 por 10 a la 9 por el valor de cada una de las cargas, 1.6 por 10 a la menos
19 por 1.6 por 10 a la menos 19 sobre el radio que me separa, en este caso 10 a la menos 15 y esto elevado al cuadrado, dándome un valor en este caso de 230 newtons.